Napoleón I, en el año 1805, en suelo austriaco, actual República Checa, se enfrentó al Imperio ruso y austriaco. Al finalizar la batalla de 9 horas y a pesar de su inferioridad numérica, derrotó a sus enemigos. Con el fin de inmortalizar esa batalla, mandó construir el Arco del Carrousel en un tiempo récord, entre 1806 y 1808, encargando la obra a los más grandes arquitectos, escultores y artesanos del imperio, trabajando al mismo tiempo hasta un total de 18 operarios. Se construyó originalmente como entrada monumental al Palacio de las Tullerías, lugar donde residía el emperador. Fue destruido por la Revolución de la Comuna de 1871. El término carrusel, que significa pequeña guerra, proviene de la costumbre de organizar espectáculos o ejercicios militares, principalmente para el deleite de la realeza, y que se celebraban en la explanada donde actualmente se encuentra este arco. Su forma está inspirada en los arcos de Constantino y de Septimio Severo de Roma. Los 4 caballos de plomo que tiran de la cuadriga de bronce en la parte superior del arco son una réplica de los que estaban situados en la portada principal de la Basílica de San Marcos de Venecia, y que Napoleón Bonaparte trajo a París como botín de guerra al abolir la República de Venecia en 1797. Cuando los oponentes de Napoleón ocupan París en 1815, devuelven los caballos a Venecia y destruyen el carro. El conjunto está escoltado por las alegorías de la victoria y de la paz, recubiertas de oro. Cuando vio Napoleón su estatua en triunfo conduciendo el carro de la victoria, no le gustó, rehusando ver su efigie en la cumbre de este arco dedicado al gran ejército. En 1828, el rey Carlos X manda instalar una copia de la cuadriga. Los pilares de las arcadas están decorados por columnas corintias de orden gigante, que sostienen un grueso entablamento o ático, construido en mármol rosado, destacando sobre el resto de la construcción. Cada una de las 4 columnas de las caras principales sirven de pedestal a una estatua de un soldado, con el típico uniforme del gran ejército napoleónico, presentando diferentes rangos o categorías. De 1889 a 1930 fueron sustituidas por copias, cuyos originales se encuentran en el Centro de Conservación del Museo del Louvre en Liévin. Cuando los ejércitos rusos y austriacos ocuparon París en 1815, desmontaron los bajorrelieves y la cuadriga, destruyendo a golpe de cincel las caras de los 8 soldados napoleónicos. Esto ocurrió después de la batalla de Waterloo, lo cual significó el fin del primer imperio francés y el exilio de Napoleón a la isla de Santa Helena, donde murió 6 años después. En esa fecha, 1815, fueron devueltos a la Basílica de San Marcos de Venecia los 4 caballos saqueados por Napoleón. Procedían de Constantinopla, tras el saqueo de la ciudad en el año 1204. Son a su vez copia de otros originales griegos de bronce dorado, del siglo IV a.C., oriundos del Templo del Sol de Corinto. La primera piedra de este arco se colocó el 7 de julio de 1806. El trabajo fue encargado a los arquitectos Percier y Fontaine. Tiene como temática principal en los bajorrelieves el ser un homenaje a la gran armada victoriosa en Austerlitz, lugar donde los ejércitos comandados por Napoleón habían derrotado al ejército austroruso. Cuando regresó victorioso a la capital, proclamó: «París carece de monumentos, tenemos que dárselos», aprobando el proyecto en primer lugar de la columna Vendôme, ordenando por un decreto el 18 de febrero de 1806 la realización del Panteón y la construcción de 2 arcos triunfales en honor a la Gran Armada, uno en los accesos de la capital
el otro frente al pabellón central de las Tullerías, convirtiéndose este último como un monumento conmemorativo en la entrada principal del patio del palacio de su residencia imperial. El director del Museo Central de la República, futuro Museo del Louvre, Dominique Vivant, barón de Non, planificó los temas de los bajorrelieves que ilustran la campaña militar de 1805 y la capitulación de Ulm ese mismo año. El pintor parisino Charles Meunier fue el que decidió las composiciones que tenían que realizarse en mármol por los mejores escultores de la época. El arco fue también escenario de varias revistas del ejército organizadas por Napoleón y tema de diversas composiciones de varios artistas en diferentes épocas. Para la ciudad de París, Napoleón proyectó numerosos monumentos. Algunos nunca llegaron a ver la luz, pero aún así dejó un amplio legado arquitectónico, como por ejemplo la profunda restauración y ampliación del Museo del Louvre, el castillo de Malmaison, la célebre iglesia de la Madeleine y, aparte de otros, los ya enumerados anteriormente. Inspirado en el arte de los césares romanos, este arco de triunfo constituye un magnífico ejemplo del estilo neoclásico, que de alguna manera expresa el imperio universal al que pretendía aspirar Napoleón. Está demostrado que el epicentro del movimiento neoclásico es Francia, aunque las consecuencias de este arte acabaron extendiéndose por toda Europa. Consiste este estilo en una imitación de los modelos clásicos, más que en una creación renovadora. Este arco y el de la estrella de mayor tamaño, realizados casi al mismo tiempo, se basan en modelos clásicos de la antigüedad, observándose en este una construcción más laboriosa, arquitectónica y constructiva. Se encuentra alineado con los otros dos grandes arcos de París, el Arco del Triunfo de la Plaza de la Estrella y el Arco Nuevo y Moderno de la Defensa, respetándose en los dos las tendencias del neoclasicismo. Los materiales nobles con los que está construido este monumento se han ido deteriorando con el tiempo, hasta tal punto que se ha procedido a realizar urgentemente una total restauración. Este proyecto se comenzó cuando el Museo del Louvre inició una campaña el 9 de octubre de 2018 de mecenazgo, apelando a la generosidad de todos mediante crowdfunding, para poder reunir 1 millón de euros antes del 31 de enero. Las obras deberían comenzar en el otoño de 2019 y terminar en la primavera de 2022, pero se retrasaron 2 años, destacando que tras 2 siglos de una historia agitada, en los que el arco ha sobrevivido a la caída del imperio, el incendio del Palacio de las Tullerías y a 2 guerras mundiales, el futuro de esta construcción estaba en riesgo total si no se restauraba. Se observó que la degradación de la gran cornisa era visible. Algunas piedras se habían visto deterioradas por infiltraciones de agua. Entre otros problemas, las presillas metálicas que sujetan los bajorrelieves de mármol se habían oxidado. El bronce de la base de las columnas comenzó a dejar manchas verdosas en las piedras inferiores, procediéndose a consolidar la estructura, a recuperar la impermeabilidad de la mampostería y a reforzar sus herrajes. Las 8 estatuas de los soldados de la vieja guardia se han esculpido totalmente nuevas, volviendo a la vida gracias a la combinación de las nuevas tecnologías, el modelado en 3D y la habilidad de los escultores. Los 4 caballos, la cuadriga y las 3 figuras se han desmontado una a una, instalándose junto con la tarea de reproducción de los 8 soldados imperiales al pie del monumento en una carpa, para que el visitante, a través de unos ventanales, pudiese observar cada detalle de las obras de restauración. Esta construcción es un monumento conmemorativo que trataba de celebrar las victorias de las campañas militares de Napoleón,
sirviendo también como propaganda del imperio y potenciando su figura.